Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión informativa en la mañana de hoy, en donde seguimos hablando sobre las recomendaciones y las sugerencias para hacer una postulación exitosa a nuestro programa de crédito beca. Hoy los acompañamos el equipo completo del área de convocatoria, el equipo completo de consejería, y desde el área de tecnología nos acompaña nuestro compañero Cristian, que nos va a estar ayudando con toda la parte de comunicaciones y de tecnología. Entonces la invitación, como siempre, es que puedan ir escribiendo sus preguntas en el chat. El equipo de convocatoria y de consejería irá respondiendo y al final pues haremos un filtro de las preguntas más importantes, las que cubren la mayoría de las preguntas que usualmente tienen las personas que participan en las sesiones, y al final también pues les daremos algunos tips adicionales sobre los próximos webinars que vienen. Entonces, hoy la sesión está enfocada en cómo indicar cuál es el programa de posgrado que ustedes desean que Colfuturo les financie. Y nuevamente voy a usar la página web para indicarles en dónde pueden encontrar la información, en dónde están todas las referencias que les va a facilitar este proceso. Voy a empezar contándoles que, como ustedes saben, la selección de Colfuturo, y como lo han visto a lo largo de estas sesiones, está basada únicamente en méritos académicos. Son 4 méritos académicos y la sesión de hoy es particularmente importante porque si ustedes tienen la carta de admisión a su maestría o a su doctorado, ustedes van a poder tener un factor de ajuste, es decir, un reconocimiento al tener ya la carta de admisión, si esa carta de admisión les ayuda a tener un mejor ponderado dentro de la selección. Importante acá mencionar que el 28 de febrero cierra nuestra convocatoria y ese día es clave y es indispensable que ustedes cierren su formulario, tengan o no la carta de admisión. Si ustedes cerraron su formulario el 28 de febrero y antes del 31 de marzo les llega la carta de admisión, ustedes van a tener la posibilidad de cargar la carta en el sistema. Pero si ustedes no bloquearon el formulario el 28 de febrero y no cerraron el formulario esperando la carta de admisión, ya no lo van a poder hacer. Entonces, nuevamente repito, súper importante que todos el 28 de febrero cierren su aplicación, así no hayan recibido la carta. Y si tienen la suerte que la carta llega antes del 31 de marzo, el sistema les va a permitir adjuntar ese documento. Va a ser lo único que van a poder adjuntar adicional y va a ser la única modificación que ustedes van a poder hacer sobre el formulario. Pero si no cerraron, no van a poder hacer nada de esto. Entonces, con esa observación y destacando por qué la importancia del documento de admisión, vamos a entrar en materia. Como les mencionaba, toda la información que les voy a compartir está en el sitio web y en general todo se concentra en esta pestaña que dice convocatoria. En ese punto, cuando ustedes ingresan en este menú de la izquierda, en donde dice convocatoria, ustedes van a encontrar algunos puntos fundamentales como la fecha del cierre, algunos videos que hemos grabado con indicaciones, y en este punto en donde dice requisitos, hay una viñeta que dice presentar tu programa de interés, así puedes certificarlo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ingresar a esta sección y explicar cada una de las opciones que ustedes podrían tener para demostrar que tienen este documento. Recuerden que cuando se postulen a Colfuturo solo lo pueden hacer con un programa y una universidad. Sabemos que es natural que ustedes están haciendo en paralelo el proceso con diferentes instituciones. Sin embargo, cuando se postulen a nuestra convocatoria, deben escoger una de esas universidades que va a ser la universidad con la que ustedes van a competir. Entonces, quienes ya están llenando el formulario vieron que dentro de los documentos dice adjuntar el documento del programa a financiar o el programa de posgrado. Y estas son las posibilidades o los requisitos que ustedes podrían poner allí. El primero es para quienes ya comenzaron su maestría o su doctorado, es decir, quien ya está estudiando puede adjuntar un certificado de registro de su programa. Entonces, un certificado de la universidad en donde diga, Joana ya está haciendo esta maestría en ingeniería en la Universidad X, y esto cumpliría con el documento de admisión. Lo siguiente es quienes tienen el certificado de admisión definitiva, es decir, quienes ya recibieron una carta de la universidad en donde les dice, Joana ya tiene el cupo para empezar su maestría en septiembre del 2023 o en enero del 2024, ya lo único que le falta es venir, matricularse y empezar a estudiar. Esa es la segunda opción. La tercera es quienes reciben un certificado de admisión condicionada. Esta puede ser la carta que expide la universidad, en donde la universidad dice, yo ya está aceptada, pero necesita certificar un nivel de inglés B2 o necesita sacar un IELTS de 7.0 o está condicionada a que adjunte el diploma de su grado de pregrado.
ese documento también les funciona. Y aquí me voy a centrar en decirles que estos dos contarían como certificados ya para ese 20% que les mostré en la selección. Igual el certificado de registro en el programa también cuenta para ese 20%. Hay una cuarta posibilidad y es un correo de recepción de la aplicación. Este documento puede ser un pantallazo de la página cuando uno le da submit o enviar a su aplicación, o el correo automático que llega de la universidad en donde dice hemos recibido tu postulación. Aquí voy a hacer una aclaración y es que eso no cuenta para el 20%, y la razón es porque ahí todavía no nos han dicho que ustedes ya tienen el cupo. Ahí sencillamente lo que nos están indicando es que ustedes ya enviaron la aplicación a la universidad. Entonces es importante que tengan en cuenta que ese no contaría para el 20%. De los 4 que hemos hablado, únicamente los 3 primeros los podemos tomar para ese factor de ajuste. Vamos a pasar el quinto, en donde es el certificado de la institución encargada de la admisión, y es el caso particular para quienes van a estudiar en Francia o en Alemania, que quienes van a estudiar en Francia y lo van a hacer en universidades públicas y en algunas privadas van a hacer su proceso a través de una agencia que se llama Campus France, que es la agencia del gobierno francés para hacer este tipo de aplicaciones. Entonces ahí lo que ustedes van a adjuntar es el pantallazo de Campus France, en donde consta que ustedes ya subieron sus aplicaciones o la carta o el correo que les llega. Igual pasa con UniAssist, que es la plataforma que administra las postulaciones a las universidades en Alemania. Entonces, nuevamente, este tampoco cuenta para el factor de ajuste del 20% porque todavía no tenemos evidencia de que ustedes ya fueron admitidos. Tenemos evidencia de que ya empezaron su proceso, pero todavía no de que tienen ya una admisión. Vamos a pasar al siguiente punto y es un certificado o un correo del tutor aceptando ser su supervisor. Esto aplica para quienes van a hacer doctorados o para quienes van a hacer maestrías investigativas. Hay sistemas académicos en donde el primer paso es que sea su tutor quien los acepte o quien los admita, y después de eso ya viene el proceso con la universidad. Hay otros en donde pueden empezar directamente con la universidad y en paralelo ir buscando el supervisor. Entonces, quienes están interesados en maestrías investigativas o en doctorados, es importante que se documenten cómo funciona el sistema de admisión en la universidad. Nuevamente, este tampoco serviría para el factor de ajuste porque aquí lo que tenemos es un tutor diciendo sí, yo podría trabajar con Joana o me interesa que Joana venga a trabajar conmigo, pero todavía no tenemos la constancia de la universidad en donde la universidad dice efectivamente ella se va a matricular y va a poder estudiar con este tutor. Entonces, ahí también si supongamos su escenario es que ustedes ya tienen su tutor y también tienen la admisión, en ese caso tienen que adjuntar los dos documentos, porque si solo nos adjuntan el correo del tutor, no tenemos cómo saber que la universidad ya los aceptó. Entonces, esto es importante para quienes tienen el caso de esos correos electrónicos. Sobre los correos electrónicos también quiero mencionar que los correos deben ser correos institucionales, es decir, debe ser @unixxx.fr o @unital, el nombre de la institución o del instituto. No vale Gmail, no vale Hotmail, porque al final de estos pues puede ser un correo de cualquier persona. Entonces, por eso este correo debe ser un correo con extensión de la cuenta de la universidad. La siguiente posibilidad es el certificado de una universidad colombiana aceptando la candidatura a una doble titulación. Entonces tenemos muchos casos de estudiantes de la Universidad de Antioquia, de la Nacional, de la Javeriana, en donde ustedes van a ir a hacer una doble titulación. En ese caso, ustedes pueden adjuntar un certificado de la universidad en donde dice que ustedes van a ir a hacer una doble titulación. Sin embargo, deben tener en cuenta nuevamente que este documento no es válido como certificado de admisión. Si ustedes tienen un caso de doble titulación y quieren que les valga el 20%, nos tienen es que adjuntar la carta de la universidad en donde van a recibir el doble título. No cuenta la carta de la Universidad Colombiana. Y aprovecho para recordarles que Colfuturo únicamente financia maestrías y doctorados presenciales de tiempo completo en el exterior. Hemos visto que hay gente que está aplicando a universidades en Colombia. Automáticamente, cuando empecemos la revisión, esas personas van a ser descartadas. Entonces, si ustedes van a hacer una doble titulación, por favor, pongan como universidad la universidad de afuera, no la de Colombia, porque poner la de Colombia puede generar que los rechacemos en el sistema. El siguiente punto es impresiones de pantalla demostrando que se encuentran postulando más allá de la fecha límite. Entonces, aquí lo que funciona es, ustedes ingresan, hacen todo su documento, toda su documentación en la página de la universidad, toman una captura de pantalla y eso lo pueden subir al sistema como soporte.
Y el último que mencionamos aquí es la impresión de pantalla del programa más las fechas de postulación en un solo documento. Entonces, puede ser en donde ustedes, si ya están haciendo el proceso, seguramente han visto que dice Master of Science, fecha de inicio esta, fecha de finalización esta. Es muy importante que siempre en estos documentos intenten incluir la fecha de inicio y de finalización del programa, porque recuerden que uno de los requisitos para que Colfuturo los pueda financiar es que les falten por lo menos 9 meses para terminar su maestría o su doctorado, contando a partir de julio. Entonces, esto que estoy mencionando es para quienes ya empezaron sus estudios. Si ustedes no han empezado su maestría, no se preocupen, lo único que tienen que hacer es asegurarse que su maestría dura 9 meses o más para que Colfuturo los pueda financiar. Y si están empezando, es extraño el programa en donde los programas pues sean menos de 9 meses, entonces no debería ser algo que les preocupe, pero de todas formas asegúrense y revísenlo. Voy a volver a hacer un resumen para ya después de haber leído todas las posibilidades que ustedes tienen. El resumen es, pueden presentar, como lo dice aquí la información, uno de los siguientes documentos. No es necesario que adjunten más. Si tienen más, los pueden montar todos en un archivo PDF y subirlo en el formulario en esa sección del documento. El sistema les va a permitir subir uno, entonces la idea es que ustedes en un solo PDF peguen todas las cosas que ustedes quieren adjuntar como soporte. Si no tienen ninguna, un error muy común que encontramos es que la gente hace una carta diciendo, yo, Joana, digo que voy a hacer la maestría en filosofía en la Universidad Sorbonne de París, Francia. Esa carta, eso no es válido. ¿Por qué? Porque es una carta hecha por mí. Lo que nosotros queremos aquí realmente son soportes de las instituciones y de las universidades. Entonces, si yo no tengo absolutamente nada, no he empezado el trámite con la universidad, aquí está esta opción. Puede ser cualquiera de estas dos opciones. Es una captura de pantalla del programa que ustedes quieren hacer, en donde está la información del programa. No son válidas, nuevamente repito, las cartas elaboradas por ustedes. No pueden adjuntar ese tipo de cartas porque no cuenta como válido para el documento de soporte. Y nuevamente voy a repetir, de todas las opciones que ustedes ven aquí, deben tener en cuenta que las únicas que cuentan como 20% para el factor de ajuste son las 3 primeras, porque son las únicas que nos demuestran que efectivamente ustedes ya están aceptados por la universidad y tienen un cupo. En el caso de la 1 y la 2, pues ya tienen un cupo garantizado, y en el caso de la 3 tienen un cupo pendiente de cumplir un requisito. Las 3 valen en igualdad, no le damos preferencia al que tiene la definitiva, es para nosotros igual saber que la tienen condicional o incondicional. Y estas 3, las que quedan acá abajo, perdón, no cuentan para el 20%, por lo que mencionábamos anteriormente. Son solamente constancias de que ustedes están empezando un proceso, pero todavía no de que tienen una admisión a su maestría o a su doctorado. Realmente la sesión de hoy es corta, es muy sencilla, era mostrarles esta información y poder resolver las dudas que tengan. Entonces voy a pasar ya a la sección de preguntas y le voy a pedir a Lady que por favor pues me cuente qué hay en el chat. Sí, bueno, tenemos bastantes preguntas. Tal vez algunas ya se han mencionado, sin embargo, creo que es importante de pronto recalcar de nuevo esa información. Entonces, vamos a empezar con Natalia Torres. Ella pregunta, ¿es válida una carta de admisión condicionada? Sí, Natalia, es válida con cualquier condición, no importa cuál sea la condición. Listo. Vamos ahora con Alejandra, y ella nos pregunta, ¿puedo adjuntar la constancia de recepción de aplicación antes del 28 de febrero y en el plazo adicional 31 de marzo cargar la carta de admisión? Sí, y aprovecho aquí para nuevamente mencionar para quienes se conectaron tarde, que es fundamental que ustedes cierren su formulario el 28 de febrero, así no hayan recibido la admisión. Si ustedes no cerraron el formulario y entran después del 28 de febrero, les va a salir un mensaje que dice que la convocatoria ya se cerró y no pueden hacer nada. Mientras que quienes lo hayan cerrado el 28 de febrero, les va a salir una pantalla en donde les dice, si quieres adjuntar tu carta de admisión, dónde hacerlo. Listo. Vamos ahora con Sergio. Él pregunta, ¿aplicaría para el 20% o para algún porcentaje la invitación a entrevista de la universidad dentro del proceso de selección? No, recuerden que lo que nosotros queremos en este requisito del 20% es que puedan demostrar que ya fueron aceptados. Entonces, en este caso, la entrevista lo que indica es que tú estás en el proceso, pero todavía no tienes la admisión. Listo.
Vamos ahora con Nicolás y él pregunta si podrías explicarle a qué se refiere un programa interinstitucional. Claro que sí. Entonces aprovecho aquí la pregunta para hacer una aclaración y es que es diferente ir a un programa de doble titulación y a un programa interinstitucional. Un programa interinstitucional es aquel programa en donde tú vas a ir a diferentes universidades dentro del mismo programa. Esto es muy común en programas en Europa, en donde ustedes pueden hacer el primer semestre en España, el segundo semestre en Francia y el tercero en Inglaterra. Entonces, es el mismo programa, es la misma universidad y lo que pasa es que vas por diferentes sedes. Igual hay otro tipo de programa interinstitucional que son usualmente los programas Erasmus, en donde ustedes van en el mismo programa a diferentes universidades. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar mi programa en un Hochschule en Alemania, hago el primer semestre allí, el segundo semestre voy a una universidad en Francia y en el último semestre voy a una universidad en España. Y son 3 universidades distintas, pero al final las 3 están unidas para darte el título. Esas son las opciones de programas interinstitucionales. Y el programa de doble titulación es diferente porque es un programa en donde, como su nombre lo indica, vas a recibir 2 títulos de 2 instituciones diferentes. Entonces, voy a aprovechar aquí también para decir que en el formulario ustedes deben poner, si su programa es interinstitucional, cuáles son las universidades por las cuales van a pasar. Hay casos en donde van a tener hasta 10 opciones de universidades y no significa que van a ir a las 10. En este momento lo que queremos es que ustedes nos digan, yo estoy pensando ir a estas 3. Después pueden cambiar de decisión, pero para nosotros es muy importante para el proceso de evaluación de su maestría que ustedes nos digan cuáles son las que están considerando. Listo, muchas gracias. Vamos ahora con una pregunta de Norbey. Él está preocupado por el tema del factor de ajuste. Él dice, si no he sido admitido, ¿de qué otras maneras podría obtener un 5 en esta variable de factor de ajuste? Bueno, no vamos a hablar de un 5 como tal, sino de cuáles son las otras opciones que vas a tener. Entonces, voy a mostrarles siempre por dónde entro, porque para mí es importante que cuando se termine la sesión, ustedes sepan a dónde ir a buscar la información en la página. Seguimos en la pestaña de convocatoria y en este menú hay una opción que dice cómo seleccionamos. Entonces, en esta parte están las 4 variables y en este está el 20% del factor de ajuste. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Cuando ustedes llenan su formulario, él va a mirar qué cosas adjuntaron ustedes y él automáticamente va a calcular diferentes escenarios y va a tomar el escenario que más les favorezca. Entonces, en el factor de ajuste, él va a mirar si ustedes pusieron el puesto ocupado. Esto, para quienes no saben qué es cuando la universidad dice, Joana fue la mejor en un grupo de 100, o sea, fue la 1 en un grupo de 100, o Joana fue la quinta en un grupo de 20. El sistema lo que va a hacer es convertir esa posición en una nota y va a calcular cómo sería el promedio ponderado con ese puesto que yo tuve. Ese es el primer simulador que corre. El segundo que va a correr es ver si yo puse en mi aplicación que tenía premios o distinciones. Entonces, si fui una estudiante meritoria, si me gané becas en mi pregrado, si tuve una tesis laureada, si tuve un grado con summa cum laude. Y ahí el sistema lo que hace nuevamente es darle un 5 a esa calificación y hacer el cálculo y ver cómo queda mi promedio ponderado. Lo siguiente que va a mirar, el siguiente escenario que él va a correr es el resultado de la prueba Saber Pro. Entonces, el ICFES, al cerrar la convocatoria, nosotros le mandamos la información de todas las personas que se están postulando y ellos nos devuelven las pruebas Saber Pro. Es importante que ustedes lo pongan en el formulario porque nosotros hacemos ese cruce con lo que nos manda el ICFES y el sistema nuevamente mira el percentil, lo convierte y vuelve a hacer el cálculo. Y el último escenario es la carta de admisión. Entonces, puede ser que mi universidad no me dio puesto ocupado, yo no me gradué con ningún premio ni ninguna distinción, mi prueba Saber Pro fue fatal, pero si yo tengo la carta de admisión, él va a correr ese escenario y va a depender de la nota que le dio con futuro a su programa. Esas serían las 4 opciones del factor de ajuste. Listo, muchas gracias por explicar esa información. Vamos ahora con Daniela, ella nos está preguntando. Si me han ofrecido una beca parcial por parte de la universidad, pero todavía no me han confirmado la admisión final, ¿cuál de esas opciones podría presentar? No es muy usual que te den la beca sin haberte dado la admisión. Usualmente la beca está amarrada a la admisión. Entonces yo lo que te sugeriría es hablar con la universidad
y decir que tú necesitas la admisión. Si ya te dieron una beca es porque ya te van a aceptar, es decir, ellos no van a comprometer recursos sin haberte admitido. Entonces, lo que te sugeriría es validar con la universidad para que te den la admisión. Listo. Vamos ahora con Ana. Ella nos pregunta, en la sección de la plataforma donde se diligencia el programa de estudios a realizar, se solicita el énfasis. En mi caso, la maestría no especifica un énfasis. ¿Qué debería colocar allí? Si no tienes énfasis, deja el espacio en blanco y si no te deja guardar, pon NA. Pero aquí también aprovecho, si tienen énfasis, si ustedes saben cuál va a ser el énfasis de su programa, toda esa información nos ayuda para poderle dar una mejor evaluación y una mejor calificación. Entonces, quienes no lo tengan, pues no lo ponen y ponen NA, pero quienes tienen y lo saben, es importante que lo pongan. Listo. Vamos ahora con Natalia. Ella pregunta, si tengo carta de admisión a 2 universidades y ambas universidades están en el top 5 de mejores universidades del país, ¿es indiferente cuál de las dos aporte? Si es indiferente, igual lo que le sugeriría es que revise varios rankings y ponga la que más le favorezca. Listo. Vamos ahora con... Bueno, acá son preguntas como ya relacionadas con otros temas que hemos tratado en sesiones anteriores, así que la invitación sería que ustedes accedieran a estas grabaciones que ya están en el canal de YouTube para que puedan tener esa información. Voy ahora con... Bueno, esta tiene que ver con el factor de ajuste que ya nos comentabas. Y Milady nos pregunta, si no se cumple con ninguno de los campos del factor de ajuste, ¿cómo se distribuye el porcentaje entre los otros factores? Sí, es una buena pregunta y es, si no tienen ninguno de los cuatro, el sistema lo que va a hacer es distribuir este 20 proporcionalmente entre las variables para que todos lleguen al 100%. Entonces, ese 20% se divide en tres. No es uno es 20 dividido 3, sino proporcionalmente. Entonces, el programa va a tener más peso, el del pregrado va a tener más peso y el ensayo va a tener más peso. Listo. Vamos ahora con Nicolás. Él pregunta, en los datos de contacto de la universidad, en la casilla de teléfono, ¿debo poner todo el teléfono que sale en la página de la universidad? Sí, con el número el código del país y de la ciudad. Sí. Listo. Vamos con... Bueno, algunos tienen dudas sobre el tema de lo que mencionaste del Saber Pro. Algunos dicen que no lo han presentado o que presentaron el ECAES. ¿Cómo funcionarían esos casos? Tomamos la prueba que hayan tomado en su momento, porque sabemos que es una prueba que ha cambiado de nombre, que dependiendo en el momento en que ustedes se graduaron era diferente, entonces el ICFES nos manda el equivalente de lo que ustedes hayan tomado en su momento, y también hay casos de personas que no tomaron la prueba Saber Pro, porque todavía no ha aplicado, o sea, personas que son mucho más grandes, en ese caso, pues ese factor de ajuste no va a tener en cuenta eso, no va a ser, al hacer ese cálculo le da 0, entonces lo omite. Listo. Vamos ahora con Laura. Es una pregunta un poco general, pero de pronto puede ser importante para las demás personas que se están cuestionando lo mismo. Ella nos pregunta, ¿cómo hacer o cómo solicitar una carta de admisión? Bueno, el primer paso es, puede sonar un poco obvio, pero lo voy a decir por si de pronto a alguien le sirve esta información, es identificar cuáles son los programas a los que ustedes se quieren postular en el exterior y contactar a las oficinas de admisiones en esas universidades. Las oficinas de admisiones les van a dar todos los lineamientos sobre cómo aplicar a la universidad, qué papeles tienen que mandar y ya viene todo el proceso de que les revisan la documentación, les van a pedir exámenes específicos como el GMAT, el TOEFL, el IELTS, dependiendo de lo que requieran. Puede haber casos en los que les hagan entrevistas y ya después de todo ese proceso, ellos hacen una selección y envían esas cartas de aceptación. Listo. Eso es un resumen súper rápido, pero entonces ahí lo importante es identificar los programas y empezar a contactar. Listo. Vamos ahora con, creo que esta sería la última pregunta. Es de Rosario. Ella nos pregunta, si solo puedo adjuntar última opción para presentar mi programa de interés, es decir, un pantallazo informando la fecha en que abren postulaciones, pero solo tengo un correo de la universidad. Espera, solo tengo un correo de la universidad porque en la página no aparece, que solo dice que lo más seguro es que abren postulaciones en abril. ¿Este correo sirve para presentar el programa? Sí, pero nuevamente recuerden que lo importante es que sea una extensión de la universidad. Y si no logran si no tienen un correo con la extensión de la universidad, un pantallazo de la página web.
Listo. Bueno, estoy revisando si se me queda alguna pregunta. Bueno, creo que en general resolvimos la mayoría de preguntas. De pronto, si tú podrías dar algunos consejos finales para esta específica sección en el formulario. Bueno, voy a empezar uno no específico de la sección, pero creo que es el más importante y es, tengan en cuenta que hoy es 2 de febrero y nos quedan 26 días para cierre de la convocatoria. El formulario es amigable porque les permite ir guardando la información, entonces los quiero motivar a que empiecen a llenar el formulario, ya hay datos que ustedes saben, que vayan teniendo ya lo que pueden adjuntar, entonces no lo dejen para último momento. Sabemos que históricamente la última semana el 80% de las personas van a aplicar, entonces no sean ese 80%, empiecen con anticipación. Y sobre lo de hoy, lo más importante que necesito que recuerden de esta sesión es que el 28 de febrero ustedes deben cerrar su aplicación, así no hayan recibido la admisión. Si les dicen, le voy a enviar la admisión el 1 de marzo y usted no cerró el 28 de febrero, no va a poder adjuntar esa carta de admisión. Entonces, cerrar 28 de febrero y apenas llegue la carta antes del 31 de marzo, volver a ingresar, el sistema les va a permitir. Únicamente, lo único que les va a permitir es adjuntar ese documento. Listo, bueno, creo que por ese lado ya completamos la mayoría de las dudas, así que no sé si de pronto aportamos algo más o finalizamos con la sesión. Nada, los invito a que sigan viendo estas sesiones informativas. Seguimos todos los martes y los jueves con estas charlas, igual con todos nuestros webinars en las noches con las universidades con las que tenemos los convenios de cooperación. Y recordarles que cualquier duda pueden escribir a los correos convocatoria@colfuturo.org o yo soy futuro@colfuturo.org. Escriban a un solo correo. Si llega el correo que no es, nosotros internamente nos encargamos de redirigirlo, diciéndoles que estamos redirigiéndolo. Entonces, aprovechen los canales de comunicación y sigan participando en estas sesiones. Feliz día para todos y muchas gracias por la ayuda a todo el equipo de Colfuturo.